Y regresamos a su programa Punto Político. Bueno, la verdad es que el clima de inseguridad que prevalece en todo nuestro país verdaderamente está de terror. Hemos sabido que desde septiembre del año pasado hasta hoy, nuevamente hemos tenido asesinatos de candidatos de diferentes partidos en todas las partes de la República Mexicana, amenazas, balaceras que algunos no, pues afortunadamente han salido libres, se han librado de estas balaceras. Son pocos las que les han contado, pero pues existe esta situación en todo el país. Y para platicar de esto, para platicar de ayer teníamos 34 asesinatos, hoy se suma otro más, se suma una persona de allá de Chiapas, del partido Chiapas Unido, Cipriano Villanueva, pues que fue balaceado y asesinado hoy, el día de hoy. Y bueno, otros ataques, siguen habiendo ataques. En fin, de estas cosas vamos a platicar, de este clima. Y me da muchísimo gusto recibir, como siempre, al internacional analista político, conocedor de estos temas y de otros muchos más. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Juan María Navejar. ¿Cómo estás, Juan María? Muy bien, mi querida Nadia, con el gusto de saludarte y saludar a la audiencia de tu programa. Muchas gracias. Al contrario, gracias por aceptar esta entrevista. Pues, ¿cómo ves este clima, Juan María, de estas elecciones que tenemos en México? Sumamente preocupante en múltiples aristas, Nadia. Lo primero, lo que acabas de comentar, siguen incrementándose el número de asesinados. Antier estábamos lamentando el asesinato de la candidata en Moroleón, Guanajuato, y hoy, como tú dices, el asesinato de este aspirante a regidor en Chiapas. Uh-huh. Pero ayer estábamos hablando también de un tiroteo en Acapulco. No sabemos qué tan real o falso fue lo que denunció hoy el presidente de Morena en Tamaulipas. Uh-huh. Lo están cuestionando mucho si es verdad que los pararon sujetos con armas largas. De hecho, el gobierno del estado de Tamaulipas está pidiendo que presenten la denuncia correspondiente en medio de muchas críticas, pero eso es lo irrelevante. Lo cierto, Nadia, es que estamos hablando de que en lo que va de este proceso electoral traemos ya 89 asesinatos de diferente índole que se han estado presentando, y pues que nos hablan de una situación extrema que nos lleva también a analizar qué es lo que está pasando, porque fíjate qué curioso, que cuando un candidato empieza a repuntar, empieza a posicionarse y no pertenece al control que pueden tener los cárteles, lo matan. Esa es una de las características que han tenido estos asesinatos y que nos revelan que traemos un grave problema con el control de los cárteles, del crimen organizado, de autoridades en diferentes municipios. Particularmente estamos hablando de municipios, aunque todos recordamos el asesinato del gobernador Aristóteles Sandoval, pero él ya no era gobernador en ese tiempo. Uh-huh. Entonces, es una situación sumamente compleja, sumamente complicada, que se adereza mucho, Nadia, uh-huh, con lo señalado por el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien hizo el señalamiento de que el gobierno federal de México daba muchas facilidades o no tomaba con la seriedad debida el combate al crimen organizado, y que hasta el 40% del territorio nacional estaba siendo controlado por los grupos criminales. ¿Cuánto? Y mira, pues hasta el 40%. Y mira, ¿cómo los desmientes cuando nosotros aquí en Jalisco vemos lo que pasa, por ejemplo, en Gilotlán, lo que pasa en Casimiro Castillo, en Sayula, en Pihuamo, que son municipios que ya están controlados y que pues la gente, es más, los candidatos mejor se han bajado de las contiendas electorales, Nadia. Sí, no, por los desplazamientos allá en la zona de los Altos de Jalisco. Así es. Que fueron como, bueno, según unas cifras, ya ves que todos tienen varias cifras, ¿verdad? Son 600, el gobierno dice que son 200 los desplazados. Pero es una verdad la presencia, pues, de estas fuerzas, ¿no? Sí, y la influencia que tienen en las economías, la influencia que tienen en la economía va tomando esas decisiones. Hay municipios en donde hay un tráfico de drogas,
hay municipios en donde hay un robo de combustibles, hay otros en donde, como usted estaba comentando, la parte de los secuestros, es decir, se van multiplicando y se van diversificando los grupos criminales según las características de los propios cárteles, Nadia. Sí, pero oye, otra cosa, Juan María, lo que dijo el presidente de la República, que era amarillismo de la prensa, que magnificaba esta situación por los medios de comunicación, nuevamente les echa la culpa a los medios de comunicación. Lamentablemente al presidente le ha faltado sensibilidad en temas como este. Bueno, si no hubo sensibilidad para darle el pésame a los 26 muertos, a las familias sí, de los 26 muertos con la tragedia del metro en la estación Olivos, pues menos. ¿Y cómo puedes salir con esas declaraciones cuando viene de un asesinato tan lamentable como el de Abel Murrieta en Cajeme, Sonora? Sí. Estamos hablando de un tipo que por 2 sexenios, por 2 administraciones más que 2 sexenios, había sido procurador de justicia del estado de Sonora, que era además el abogado de los Levarón, un hombre que todo mundo decía en Cajeme que era un tipo bien nacido, con una trayectoria, que estaba tratando de ser presidente municipal por Movimiento Ciudadano en su municipio en Cajeme, en Sonora, y fue masacrado, ¿no?, de la manera en que se ha reportado. Eso no es amarillismo, son hechos contundentes que se vienen demostrando, como lo dice después del asesinato de la candidata, también de Movimiento Ciudadano, Alma Barragán, en Moroleón, Guanajuato. Es una falta de sensibilidad absoluta y también una falta de responsabilidad, porque mira, a media semana estuvo por allí la secretaria de Seguridad Pública y hablando de 1000 cosas que no vienen al caso cuando estamos hablando, Nadia, de 85,000 homicidios dolosos en lo que va de la administración. López Obrador ya tiene más muertos que Peña Nieto en todo su sexenio. Ya tiene más muertos que Calderón en todos sus sexenios. Son más de 85,000 homicidios dolosos. ¿Qué le puede decir eso a familias que siguen buscando a sus familiares que están desaparecidos? Sí, es cierto. O sea, fíjate, nos escribe César Robles, dice, ¿qué pensarán los familiares de los 34 asesinatos? ¿Que es una exageración que hayan matado a sus seres queridos? Dice, es muy pobre el razonamiento del presidente y su obsesión por el poder absoluto lo traiciona. No, y una ausencia de compasión, de empatía cuando estamos viendo esto que está pasando en el país. Todos quisiéramos vivir en paz. Y la gran pregunta que te hace todo mundo, Nadia, es, bueno, ¿viven en paz? ¿O es cierto que se pelean entre ellos nada más? Que acuérdate que ese era el argumento de Calderón que siempre se le criticó, que decía él que se mataban entre los propios cárteles. Ahora ya lo utilizó el propio López Obrador. Ya recurrió también a ese pretexto de que los muertos son de los mismos grupos criminales. O sea, no le resuelves nada y sin embargo estamos perdiendo el tiempo con con una situación con el gobernador de Tamaulipas. Si robó o no robó, pues que lo metan a la cárcel si tienen las evidencias suficientes, pero no estás perdiendo el tiempo de una fiscalía, de la Corte de Justicia, con temas menores que son eminentemente políticos o politiqueros, Nadia. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que nos hace dudar esta detención o posible detención de un grupo armado allá de Mario Delgado, porque sucede en este estado, en Tamaulipas. Entonces, es la duda que surge. Y si tú ves las redes sociales, nadie lo cree. No. Nadie lo cree porque las imágenes que está mostrando Mario Delgado no se observan armas largas. Ojalá y sea un montaje, digo, que nadie queremos que la gente pase por esos momentos que deben ser estremecedores, ¿no? Eso, claro, que de pánico, totalmente. Así se trate de quien sea, ¿no? Pero la verdad es que, mira, la salida que está dando el presidente de la República con críticas a los medios de comunicación es realmente hasta dañina, porque los medios, ni modo que oculten
los asesinatos que se están registrando o los ataques que se están presentando. Es la única vía de defensa que pueden tener los ciudadanos. No, es que, pero fíjate, lo que nos dice Agustina Cebes, dice, ¿y dónde dejan los miles de desaparecidos en Jalisco? ¿Dónde dejan lo del primer lugar de las fosas? La delincuencia a todo lo que da. Y bueno, pues el gobernador rodeado de guaruras, blindados, diciendo que la delincuencia va a la baja, pues, o sea, ¿qué les pasa? Eso nos dicen. Pero es que aquí no podemos justificar a nadie, a ningún gobernador, a ningún presidente municipal, a ninguno de los que tienen responsabilidad de los cuerpos de seguridad. Por supuesto que el gobierno federal tiene una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando también de crímenes, de actos que le corresponden corregir al gobierno federal, pero los gobernadores por supuesto que tampoco se escapan de la situación que está predominando en el país, porque mira, se logra tranquilizar una zona como ocurrió con Ciudad Juárez o con Tijuana. Pasa el tiempo y otra vez son dos ciudades que están calientes con muchos problemas. Entonces no están resolviendo los problemas con la Guardia Nacional, que no está significando un cambio. Y te dicen, por ejemplo, lo que dice la secretaria de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana, dice, ya llegamos a estabilizar. Sí, pero estás estabilizando el número de muertos en la parte alta, con más de 2,000 por mes. Estamos hablando de que se registran por lo menos 80 homicidios diarios en el país. Y una frase, una que a ti te debe de doler muchísimo por tu compromiso social, Nadia, el hablar de 10 mujeres asesinadas todos los días en el país. O sea, 80 personas fallecen en el país diario. Así es. Asesinadas, pues. Sí. Asesinadas. Y aparte las 10 o las 10 mujeres también van ahí en el 80. Incluidas. No, pues es que esto... Y aparte los que te encuentras aparte de los que te encuentras en las fosas, ¿verdad? Los que tenemos. Desde luego aquí estamos hablando de los que se van documentando. Los que no se documentan, como les dicen en la audiencia, son desaparecidos que se van agregando conforme van entrando a la estadística. Pero fíjate, esa separación que hacías tú es un tema bien delicado, porque el gobierno federal quería incluir los feminicidios como parte de los homicidios. Y los grupos feministas se han negado a que sea así, porque es que lo único que podemos hacer es darle visibilidad a que están matando mujeres. Así es. Y que las están matando en el seno de su casa, que las están matando los tipos que abusan de ellas en diferentes escenarios. Esa es la parte por la cual se está tratando de diferenciar el feminicidio de los homicidios. Totalmente de acuerdo. A ver, nos habla de Tonalá. Dice, hay muchísima inseguridad en la colonia Jalisco, las patrullas no nos hacen caso. Hablamos con el presidente municipal y nos dijeron que él no puede hacer nada. Pues debería ser. No, bueno, pues entonces que deje el puesto, ¿verdad? Pues entonces que se vaya y deje vacante la presidencia, ¿no? Porque cuando quieren ser, tienen todas las soluciones, tienen todas las formas para resolver la problemática. Y mira, a mí me pasó la semana pasada algo que me dio hasta tristeza, Nadia. ¿Qué pasó? Tú sabes que tenemos un gran respeto por las Fuerzas Armadas, claro, por el Ejército. Y me decía una persona, yo ya les tengo miedo a los de la Guardia Nacional. Cuando estamos llegando ya a esa instancia en que la gente le teme a una institución en la cual le tenía respeto, cariño y confianza, pues ya empezamos a afectar una de las instituciones que tienen más respeto de los mexicanos. Y eso era lo malo de estar militarizando todo el país, porque estás poniendo a militares a hacer o a desarrollar actividades para las que no tienen capacidad. Oye, pues no andan de albañiles, de constructores, pues sí. O sea, pues no, esos son para cuidarnos. Oye, bueno, rápidamente, que también quiero tu comentario, Juan María, acerca de esta compra, la superganga que nos compramos de la refinería Deer Park, de $600 millones y con una deuda de $980 millones. Así es. Mira, aquí esto es de
de múltiples aristas. Debo decir que fuimos varios los que señalábamos que más que construir una nueva refinería, era muy recomendable comprar refinerías en Estados Unidos que eran mucho más accesibles. Esta refinería en concreto tiene cerca de 100 años de existencia. En 1993 se adquirió en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari casi el 50% de esta refinería. Y era una refinería que generaba muy buenos recursos hasta hace 2 años. Tiene 2 años de pérdidas. Y de hecho, la compañía Shell, que es compañía de origen anglo-holandesa, ha empezado la venta de refinerías. Ha vendido 8, Nadia, ha vendido 8. Esta refinería decían que no la querían vender, lo cual es mentira, porque la estaban calculando vender unos $400 millones y terminaron vendiéndola en 600 millones de dólares al gobierno de México, y más lo que tú dices, la deuda por $980 millones. ¿Dónde está lo virtuoso dentro de esto? Es que nos exhibe que mientras se está pagando aún con la deuda cerca de 1.200 millones de dólares, estamos construyendo una refinería por 12,000 millones de dólares. Así es. Que a lo mejor no va a refinar ni un solo litro de petróleo y que estamos teniendo problemas muy serios. Lo que pasa es que no hay una planeación. Se está haciendo esta adquisición que busca sobre todo reducir las importaciones de gasolina, pero lo que no dice el gobierno es que aun cuando México sea el propietario de esa refinería, el proceso de importación y que se va a seguir es el mismo como si tú trajeras ropa, calzado, lo que trajeras. Es lo mismo, es el mismo proceso de importación y exportación que se va a dar. Entonces, y la mala noticia es que va a ser administrada por personal de Petróleos Mexicanos. No, pues se la van a acabar. Pues la misma empresa que debe 100,000 millones de dólares, Nadia, y que tuvo pérdidas de 500 millones de pesos el año pasado. No, pues es de vergüenza, Juan María. Es de total falta de planeación, y con la agravante de que no estamos haciendo la tarea con miras al relevo de energía. Nosotros tendríamos que estar pensando más ya en las energías renovables, en las energías limpias, que van a ser la realidad. Además son los compromisos que tiene México con el mundo. México tiene compromisos de cumplir con el relevo. Mira, por ejemplo, la Shell acaba de ser reconvenida por la Corte de la Haya de Holanda para que active su proceso para que baje los gases de efecto invernadero que lanza al ambiente. Tenía un compromiso de llegar al 20% y ahora le están diciendo que tiene que ser al 45% de aquí al 2030. Y ahí en eso tiene que cumplir también el gobierno de México, que no va a poder hacerse a un lado en esta situación. O sea, sí. Oye, Juan María, pero... Sí. Adelante. Puede tener ventajas, pero trae una bola de compromisos que vamos a ver de qué manera el gobierno de la República los va a enfrentar, María. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de que nosotros no cumplamos? ¿Nos aislarán, no nos darán créditos o qué será? No, pues las consecuencias son o multas, que puede ser multas, o cierre de las instalaciones, porque en eso y el gobierno, porque ahí vamos a tener que sujetarnos a los criterios del gobierno de los Estados Unidos, y en el caso del actual gobierno de Estados Unidos está apostando a las energías renovables con todo, porque de hecho Joe Biden ha dicho que la recuperación económica de Estados Unidos pasa por las energías verdes. Y mira, lo más triste de todo esto, Nadia, es que somos un país propicio para ser riquísimo en poder producir energía eólica, que es la del viento, energía solar, energía marítima. Bueno, hay múltiples variantes para las cuales el territorio nacional ofrece múltiples posibilidades, pero pues estamos cerrados en querer vivir en la época de los años 70, cuando el petróleo, bueno, ayer decía el presidente, el mejor negocio del mundo es producir petróleo. Cuando tú revisas la lista de los más ricos del mundo, el más cercano de la lista, que está metido de alguna manera en alguna empresa petrolera, está en el lugar número 11.
todos los demás están metidos en nuevas tecnologías, en actividades completamente diferentes. O sea, el petróleo fue un gran negocio, sí, pero ahora está en su fase de cierre, porque pues estamos viendo cómo de aquí en adelante lo que va a ser la tendencia de las fábricas va a ser el desarrollar autos eléctricos y el apoyarse en estas nuevas tecnologías. Bueno, pues somos de vergüenza, pues bueno, pero para cancelar, ya ves que cancelamos todo, cancelamos las empresas allí en Tijuana, ¿no? En Ensenada, ¿dónde era? La de la cervecera. Sí, el aeropuerto. La Constellation Branch en Mexicali. Y luego el aeropuerto. Bueno, pues ya cancelar ya es lo normal. Oye, dice Linda Gutiérrez que las sectas religiosas son las culpables de todos los estragos que están pasando en el mundo, que están ocultando la ley de Dios. Eso dice Linda. Pues a lo mejor tendrán alguna responsabilidad humana, pero creo que debemos ser más terrestres. Sí, más seres terrenales. Bueno, pues como siempre, Juan María Návejar, muchísimas gracias por explicarnos qué es lo que pasa en estas petroleras que compramos y lo que está pasando también en estas elecciones que pues todavía nos quedan unos días más. Y que lo más importante de todo esto, Nadia, es a votar, que tenemos que ir a votar. Es la tarea que tenemos los ciudadanos, porque de lo contrario, pues entonces la democracia pierde todo su sentido, Nadia. Sí, así es, hay que salir a votar. Muchísimas gracias, Juan María Návejar, analista político. Gracias, siempre. Muy interesante tu comentario.